Hola, vamos a hablar en esta ocasión del aparato reproductor. El sistema reproductor o aparato reproductor es, es el sistema o el aparato por medio del cual se lleva a cabo la reproducción sexual, que es el proceso por el cual los organismos producen descendencia, ¿sí? Y esto gracias a unas células germinales que se llaman gametos. El papel reproductor del hombre es fabricar gametos masculinos, que son los espermatozoides, y conseguir que lleguen al tracto reproductor femenino. La mujer, a su vez, va a producir sus propios gametos, los gametos femeninos, que se llaman óvulos. Si se dan las condiciones, el óvulo y el espermatozoide se van a unir y van a producir un huevo fertilizado, que esta es el inicio de una nueva vida. Entonces, para poder hablar del sistema reproductor, tenemos que dividirlo por género, de hombre y mujer. Vamos a hablar del aparato reproductor masculino. El aparato reproductor masculino tiene varios órganos que lo componen, que son los testículos, que a su vez contiene un sistema de conductos, que son el epidídimo, los conductos deferentes, los conductos eyaculadores y la uretra. Además, cuenta con diferentes glándulas sexuales accesorias, como lo son las vesículas seminales, la próstata, las glándulas vulvoretrales, ¿sí? Y varias estructuras de sostén, como el escroto y el pene. Y todas estas están representadas en esta imagen, ¿sí? Bueno, los vamos a ir definiendo y viendo poco a poco. Los testículos. Bueno, los testículos son dos glándulas, porque producen hormonas, además de producir las células masculinas. Son glándulas ovoides, a cada lado del pene, de unos 5 centímetros de largo y unos 2.5 centímetros de diámetro, de un peso aproximado de 10 a 15 gramos, y están suspendidas dentro de una estructura de piel especializada que se llama escroto, y sostenidas por lo que es el cordón espermático. ¿Sí? Este cordón espermático tiene arterias, tiene plexos venosos, tiene nervios, también pasa por ahí el conducto deferente, que vamos a ver más adelante, y está rodeado por una estructura de músculo que se llama cremaster. Y a su vez, estos testículos, bueno, pues van a producir las células germinales masculinas o espermatozoides y las hormonas sexuales masculinas o andrógenos como la testosterona en este caso. Bueno, pues ya vimos lo que es el testículo. Cada testículo está rodeado por una túnica, por una capa fibrosa de tejido conectivo, que es la túnica albugínea. Albugínea porque es de color blanco, ¿sí? Estas extensiones, ahora, esta misma túnica tiene diferentes extensiones que se van a profundizar en el testículo formando septos, ¿sí? Y lo van a dividir en varios lóbulos, como podemos ver aquí en la imagen. Y cada lóbulo contiene de 1 a 4 túbulos, que son estructuras tubulares muy compactas, enrolladas de manera muy compacta. ¿Por qué? Porque en esta se lleva a cabo la producción de espermatozoides. Estos se llaman túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos, ¿sí?, como ya habíamos comentado, se encuentran en los septos, que se encuentran formados por la túnica albugínea, que es un recubrimiento del testículo, y básicamente son unos túbulos especializados que se encuentran enrollados de manera muy compacta en estos septos, ¿sí? Los túbulos seminíferos de cada lóbulo vierten lo que viene siendo el esperma, que ahorita vamos a ver cómo se produce, en otro grupo de túbulos, que es la red de testis, ¿sí?, que es la red de conductos, ¿sí?, que está situado a cada uno de los lados de cada espermatozoide, ¿sí? Y posteriormente de esta red de testis van a pasar a lo que es el epidídimo para transportarse a diferentes conductos hasta el exterior. Muy bien, los túbulos seminíferos contienen dos tipos de células, las células que van a dar origen a los espermatozoides propiamente dicho, y las células que se llaman de Sertoli, que son las encargadas del procedimiento del proceso de mantenimiento de la formación de espermatozoides
o lo que es la espermatogénesis. Entonces, estos conductos, estos túbulos, conductos seminíferos se encuentran células intersticiales. Estas células intersticiales tienen una de las funciones principales que tienen es la de producir andrógenos. Los andrógenos son las hormonas que se van a encargar de diferenciar los caracteres del hombre, de los caracteres sexuales del varón, del hombre, ¿sí? Y el más importante de ellos es la testosterona, ¿sí? Entonces, como vemos en esta imagen, ¿sí? Esto viene siendo lo que es un interior de un conducto seminífero, de cómo ahorita vamos a ir explicando cómo se van formando estas células hasta llegar a la luz, desde la periferia hasta llegar a la luz interior de cada uno de los conductos. Aquí es otro corte de cómo es estos conductos seminíferos, como podemos ver que están sumamente compactados, ¿sí? Y cómo hay diferentes estructuras o cómo son diferentes las estructuras que van desde la periferia hasta la luz, que ahorita vamos a ir explicándolo cómo se va a ir dando. Obviamente, pues hay un sistema de conductos que se van a encargar como órganos anexos que van a formar parte de esta red que se va a encargar de transportar los espermatozoides, ¿sí?, hacia afuera del organismo, y van a pasar por diferentes lugares como lo son el epidídimo, los conductos deferentes y la uretra. El epidídimo es un tubo también fuertemente enrollado en un espacio muy pequeño donde tiene que guardar una gran cantidad de espermatozoides, ¿sí?, más o menos de unos 6 centímetros de longitud, que va a cubrir todo lo que es la parte superior del testículo y va desde la parte superior hasta la parte inferior. Por eso se dice que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola del epidídimo, ¿sí? Y el epidídimo es la primera parte del sistema reproductor masculino, donde se va a dar almacenamiento temporal a estos, ¿sí? Porque la fábrica propiamente dicho son los conductos, los túbulos seminíferos que se encuentran en el testículo. Y estos se van a conjuntar en la red de testis y ya en el conducto seminífero, en el epidídimo, ya no se van a formar, pero sí se van a madurar. Conforme se van produciendo los espermatozoides a través de los conductos seminíferos, pasan a la red de testis y posteriormente a lo que viene siendo el epidídimo, este trayecto en el epidídimo es donde van madurando. ¿Cuál es la característica, entre otras, de esta maduración? Pues de que estos aprenden o tienen la capacidad de empezar a moverse o de nadar por sí solos. Ahora, también el epidídimo tiene una función donde cuando es estimulado sexualmente y eyacula, estas paredes se contraen para poder ayudar a bombear el esperma, ¿sí?, para que pase a los siguientes conductos, que son los conductos deferentes. Muy bien, los conductos deferentes. Estos conductos deferentes que salen del epidídimo, ¿sí?, salen de la parte posterior del epidídimo, suben junto con los elementos del cordón espermático, ¿sí?, para llegar a la región inguinal y cruza a través de lo que viene siendo el anillo inguinal superficial. Este cordón espermático, que es el que sostiene al testículo, además de contener vasos sanguíneos, nervios, que se encuentra cubierto por una capa de tejido conectivo, lleva el conducto deferente. Además, como podemos ver aquí, pues también tiene un músculo especializado que se llama cremaster. Entonces, los conductos deferentes, ya cuando pasan y llegan a la parte abdominal, van a pasar por detrás de la vejiga, ¿sí?, para darle la vuelta y llegar a desembocar en la próstata. Este conducto deferente, antes de llegar a su parte, o mejor dicho, este conducto deferente en su parte última, ¿sí?, se ensancha y esto es lo que se llama la ampolla del conducto deferente. Y van a drenar en la parte inicial de la uretra o en la parte prostática de la uretra, que es
de las partes, es la parte inicial de la uretra después de la vejiga. Entonces, estos conductos eyaculadores que se van a encargar de llevar esos espermatozoides van a drenarlos en esta parte, en la uretra prostática. ¿Sí? Y básicamente el conducto deferente, su función principal es la de propulsar el esperma, ¿sí? Desde sus lugares de almacenamiento, como es el epidídimo, ¿sí? A la parte distal del conducto deferente y de ahí hasta la uretra, ¿sí? En el momento de eyaculación, cuando viene el estímulo y la eyaculación, las capas gruesas de músculo liso del conducto deferente van a crear ondas peristálticas para que ocasionen, ¿sí?, que lo opriman y lo empujen hacia adelante, ¿sí? Entonces podemos ver todo el trayecto que sufren estos conductos hasta llegar a su destino final, que es la uretra. La uretra, ¿sí?, se extiende desde la vejiga, desde la base de la vejiga, hasta la punta del pene y de ahí al exterior, ¿sí? Y es la parte terminal del sistema reproductor masculino, ¿sí? Tiene 3 zonas, la uretra tiene 3 zonas. La primera es la uretra prostática, posteriormente lo que viene siendo la uretra membranosa, que es por donde la parte más corta de la uretra, por donde pasa el diafragma urogenital y los músculos que atraviesan el periné, ¿sí? Y la uretra esponjosa, que es la parte más larga y básicamente recorre toda la longitud del pene. Y se llama esponjosa porque está rodeada por un tejido especializado que se llama tejido esponjoso. La uretra tiene 2 funciones, tiene función en el sistema reproductor, que es el encargado de llevar, es otro conducto que se va a encargar de llevar el esperma producido desde el testículo hacia el exterior. Y así también sirve al aparato excretor o al aparato urinario como el sistema de transporte de la orina. Ahora, sin embargo, esto al mismo tiempo no sucede, por lo menos en condiciones normales. ¿Por qué? Porque cuando se lleva a cabo la eyaculación, ¿sí?, hay un esfínter que es el esfínter interno de la uretra que se encuentra en la base de la vejiga, y este es de control involuntario, es de control autónomo, y cuando viene la eyaculación se cierra. Entonces la vejiga no puede vaciar su contenido, ¿sí? Por esto mismo solamente va a pasar o la orina o el esperma en dado caso, entre otras, porque también el mecanismo de erección del pene va a hacer un efecto de válvula, ¿sí?, donde se va a rectificar la uretra y no permite a nivel de la vejiga que sea tan fácil drenar su contenido. También el sistema reproductor masculino tiene lo que se llaman las glándulas sexuales accesorias, que son conductos del aparato reproductor masculino, que son quienes van a ayudar a mantener viables esos espermatozoides. Los conductos del aparato reproductor masculino almacenan y transportan los espermatozoides. ¿Cuáles son? Pues se producen en los túbulos seminíferos, pasan a la red de testis, se almacenan en el epidídimo, se conducen por el conducto deferente, se drenan a la uretra y de la uretra salen al exterior. Esos serían todos los conductos. Sin embargo, hay glándulas sexuales que son accesorias, como las vesículas seminales, la próstata propiamente dicho, y las glándulas vulvouretrales, ¿sí? Estas glándulas que acabo de mencionar secretan líquidos, diferentes líquidos con diferentes funciones, y estas van a formar lo que se llama el semen. El semen es la secreción que viene de todas las glándulas accesorias, pero no contiene espermatozoides, ¿sí? Aunque pues son términos que tienen ciertos grados de definición, que si es esperma, que si es semen, que si es igual, etc. Pero bueno, vamos a tomarlo como que el semen, ¿sí? El semen viene siendo esta secreción de estas diferentes glándulas, pero no contiene espermatozoides. Ya cuando hablamos de esperma, pues estamos hablando del semen más un contenido de espermatozoides. Muy bien, dentro de estas glándulas están las vesículas seminales, ¿sí?
o que son estructuras que tienen una forma de bolsa, más o menos de unos 5 centímetros de largo, que están ubicadas en lo que es la parte posterior y baja de la vejiga. Y estas se unen a la parte más distal de los conductos deferentes, ¿sí? Para formar lo que es el conducto eyaculador. El conducto deferente y la válvula, la vesícula seminal van a formar el conducto eyaculador y estos van a drenar en la próstata. ¿Y estas qué función tienen? ¿Qué drenan estas vesículas seminales? Pues básicamente es un líquido alcalino, viscoso, con fructosa, prostaglandinas y otras sustancias que van a ayudar a varios aspectos. Número uno, a neutralizar la acidez de la uretra masculina, que es, ¿por qué? Porque la orina tiene generalmente un pH ácido, ¿sí? Y así también ese pH ácido se encuentra también en la vagina. Entonces, este líquido es alcalino, entonces va a neutralizar esta acidez. Y esta acidez pudiera inactivar a los espermatozoides. Además, también la fructosa es el alimento que van a comer los espermatozoides, es un tipo de carbohidrato que va a permitir que los espermatozoides puedan comer, por decirlo de alguna manera, porque ellos tienen una muy baja reserva de energía. La próstata, bueno, la próstata es una glándula única, ¿sí? Con forma circular, parece un hueso de melocotón o de durazno, ¿sí? Y va creciendo lentamente y se estanca su crecimiento en la pubertad. Sin embargo, ya posteriormente, después del inicio de la secreción de hormonas, en este caso la testosterona, tiene un crecimiento constante hasta la edad adulta. Muy bien, la próstata. La secreción de la próstata, ¿con qué va a contribuir? Bueno, la secreción prostática es un líquido lechoso que va a activar los espermatozoides y va a contribuir a que tengan una mejor motilidad y sean viables, proveer un medio adecuado para su supervivencia, ¿sí? Y este líquido al momento de la eyaculación, pues bueno, se va a producir en esta glándula y por medio de diferentes conductos se va a drenar hacia lo que es la uretra. Aquí, por ejemplo, podemos ver los orificios por los cuales drenan los conductos eyaculatorios, que viene siendo la unión de los conductos deferentes y las válvulas seminales, que a su vez van a drenar en lo que es la próstata. Y otra de las glándulas accesorias son las vulvoretrales. Estas glándulas son pequeñas, del tamaño de un chícharo o de un guisante aproximadamente, y están situadas por debajo de lo que viene siendo la próstata. Producen un moco espeso y claro que va a desaguar ya en la uretra peneana, ¿sí? Y estas básicamente es la que va a pasar primero antes de que llegue el esperma, ¿sí? Es la primera secreción que podemos nosotros tener cuando el hombre se excita sexualmente. Y esta función es para limpiar y mantener limpia, mantener clara toda la uretra de los restos de orina que es ácida, ¿sí? Y además va a servir como lubricante en lo que es el acto sexual. Aquí podemos ver estas pequeñas glándulas, son muy pequeñas, no están drenando en la próstata, están más adelante, están en lo que es la uretra esponjosa o en la uretra peneana, ¿sí? En esta parte de aquí podemos ver estas glándulas que se llaman vulvoretrales o de Cooper. Para algunos libros, el semen, ¿sí? Es una mezcla de color blanco lechoso y pegajosa que está formada por esperma y secreciones de las glándulas anexas. Ya vimos cuáles: las glándulas vulvoretrales, la próstata, las glándulas y las vesículas seminales, ¿sí? Este semen o esperma, como también se puede conocer, vemos que la parte líquida va a servir como medio de transporte, nutrientes, sustancias químicas que van a proteger básicamente a los espermatozoides y les van a ayudar al movimiento, ¿sí? La fructosa, como habíamos comentado, es carbohidrato, pues es la secreción de las vesículas seminales y que va a proporcionar la energía necesaria al espermatozoide. La alcalinidad
del semen de 7,2 a 7,6 va a ayudar a que se neutralice la secreción ácida tanto de la orina como de la orina que se encuentra en la uretra masculina como del aparato genital femenino, que también es ácido. El semen per se también contiene plasmina seminal, relaxina, enzimas, varias sustancias que van a ayudar a aumentar la motilidad de los espermatozoides y sustancias que van a inhibir la respuesta inmune del tracto reproductor femenino. ¿Por qué? Porque cada organismo tiene la capacidad de entender o de conocer a lo que es propio y rechazar lo que es extraño. Entonces el espermatozoide es una célula extraña para el sistema reproductor femenino. Entonces estas sustancias van a ayudar a pasar, por decirlo de alguna manera, desapercibidos y que los espermatozoides puedan llegar a su objetivo, que es fecundar un óvulo en caso de que se busque la reproducción. El semen también va a diluir el esperma para que esta dilución les permita el medio adecuado para poder desplazarse adecuadamente. Normalmente el semen expulsado, ¿sí?, del sistema masculino durante la eyaculación es de 2 a 5 mililitros en condiciones normales y debe de tener entre 50 a 150 millones de espermatozoides por mililitro. Y aquí podemos ver cómo se ve al microscopio una pequeña gota de semen o esperma en este caso, y la motilidad que deben de tener los espermatozoides. Ya viendo los genitales internos, vamos a hablar de los genitales externos. Los genitales externos van a incluir lo que es el pene, que ya vimos en parte de su estructura, y lo que es el escroto. El escroto es un saco de piel especializada, bueno, piel que tiene una función, ¿sí?, porque se encuentra fuera de la cavidad lobinar, entre la base del pene y lo que son las piernas. Este escroto normalmente cuelga libremente fuera del cuerpo y va a proporcionar a los testículos, ¿sí?, una temperatura menor a la del organismo, aproximadamente unos 3 grados. ¿Y esto para qué? Para que esta temperatura sea la ideal para la producción de esperma sano. ¿Sí? Normalmente la producción de espermatozoides no se puede llevar a la temperatura promedio de 36, 37 grados en el organismo, es menor. Más sin embargo, pues obviamente en una temperatura muy extrema, cuando hace mucho frío, pues viene un músculo que se llama cremaster que se va a encargar de acercar estos testículos hacia lo que es la pared corporal para mantener estable la temperatura. Y cuando hace mucho calor, pues este músculo se distiende para de esta forma también poder lograr que se mantenga una temperatura constante. ¿Por qué? Porque de esta manera se va a producir un esperma viable. Ya como ya vimos, el pene pues contiene dentro de él a la uretra y es el paso tanto para orina como para semen, ¿sí? Y obviamente, desde el punto de vista del sistema reproductor, pues está diseñado para introducir esperma en el tracto reproductor femenino, ¿sí? Tiene una forma cilíndrica y se divide en cuerpo, glande y raíz. Y ahorita vamos a ver en qué consiste cada una de estas partes. Hay piel que normalmente cuando nacemos hay piel que cubre lo que es la parte más distal del pene, que se llama glande, y esta piel se llama prepucio, ¿sí? Y en condiciones normales se encuentra desde el nacimiento. En esta parte, como podemos ver, la estructura interna, ¿sí?, del pene, pues el cuerpo del pene propiamente dicho se compone de 3 masas cilíndricas de tejido que rodea a cada una de estas, tiene septos de tejido fibroso. Son lo que se llaman 2 cuerpos cavernosos, ¿sí?, que están en las partes dorsolaterales del pene, como podemos ver en esta parte, y contienen tejido eréctil, ¿sí? Y lo que es el cuerpo esponjoso. El cuerpo esponjoso es quien contiene a la uretra esponjosa, que es la uretra peneana, la que viene después de la uretra membranosa, ¿sí?, que es este tejido esponjoso. Este tejido esponjoso también es un tejido que puede erectarse, ¿sí?,
y va a mantener a esta uretra abierta durante la eyaculación. ¿Para qué? Para que precisamente todo el esperma que se produce pueda llegar al aparato reproductor femenino. En el extremo distal del cuerpo esponjoso, ¿sí?, viene lo que es esta porción más distendida, que es propiamente dicho el glande, ¿sí? Y tiene lo que se llama, lo que es el glande, propiamente dicho, la corona, y entre la corona y el cuerpo del pene se encuentra lo que es el surco balano prepucial, ¿sí? Y concluye en la parte distal del glande, del pene, donde está el glande, ahí podemos ver lo que es el orificio uretral externo, que es la apertura por donde la uretra va a drenar su contenido al exterior. Entonces, como podemos ver aquí, este es un esquema donde podemos ver el glande, podemos ver parte de lo que es el pliegue del prepucio, ¿sí? Podemos ver lo que es el cuerpo esponjoso, ¿sí?, que contiene a la uretra. Y estos tejidos que mientras no haya erección, ¿sí?, no hacen que el pene, pues obviamente no sea rígido. Cuando viene el mecanismo de la erección, estos se empiezan a engurgitar de sangre. Al haber la estimulación sexual, aumenta el flujo de sangre hacia estas esponjas, entonces estas esponjas se empiezan a llenar de sangre. Y conforme se va dando la erección, esta sangre se empieza a almacenar, hace que este tejido se distienda, y esto es lo que va a ocasionar la erección, porque va a aumentar el flujo, y a la hora de aumentar el flujo va a disminuir la salida de la sangre venosa. Entonces la sangre arterial va a entrar, va a distender todos estos cuerpos, los esponjosos y los cavernosos, el esponjoso, perdón, y los cavernosos, va a aumentar el flujo sanguíneo, va a disminuir su retorno, se va a mantener erecto y va a permitir que este pene ya erecto pueda penetrar hacia la cavidad vaginal, que es, en dado caso de que se vaya a dar la reproducción, el mecanismo por el cual se va a depositar el esperma dentro del aparato reproductor femenino. Ahora, ¿cómo se da? Hemos hablado mucho del esperma, pero bueno, ¿cómo se da la formación de espermatozoides? Bueno, este proceso, la producción de espermatozoides, se llama espermatogénesis, ¿sí? Y va a empezar durante la pubertad y va a continuar a lo largo de la vida del hombre, ¿sí? Los espermatozoides se van a formar, como ya habíamos comentado, en los túbulos seminíferos. ¿Y cómo inicia? Bueno, pues inicia con unas células precursoras primitivas que se llaman espermatogonias. Y estas se encuentran en la parte de la periferia de cada uno de los conductos seminíferos, ¿sí? Y estas espermatogonias van a ir pasando por diferentes etapas de división celular, ¿sí?, para formar células precursoras, ¿sí? Entonces, estas espermatogonias se van a ir dividiendo primero de manera mitótica para formar células precursoras. Muy bien. Durante la pubertad, cuando en base a la secreción de hormonas de la hormona folículo estimulante, va a hacer que una espermatogonia, esta es la parte más externa o la periferia del conducto del túbulo seminífero, entonces, primero viene la mitosis, donde esta espermatogonia va a formar, ¿sí?, células precursoras, pero también lo que puede suceder, ¿sí?, es de que estas células durante la mitosis se diferencien gracias al estímulo de la hormona folículo estimulante, ¿sí? Cuando estas espermatogonias se diferencian, ¿sí?, y viajan hacia el centro de la luz, se llaman espermatocitos primarios, ¿sí? Este espermatocito primario va a replicar su ADN, ¿sí?,
y posteriormente las dos células formadas, porque es una división mitótica, ¿sí?, van a dar, posterior a una división meiótica, una primera división meiótica, va a dar lo que se llama los espermatocitos secundarios. Entonces, el espermatocito primario da lugar a dos espermatocitos secundarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque después de que esto se dividió de manera mitótica, en la primera división meiótica, ¿sí?, va a dar dos espermatocitos con 23 cromosomas, la mitad de una célula normal. Una célula normal tiene 46 cromosomas, ¿sí? Y de cada espermatocito secundario, que es el que tiene 23, se van a dar una segunda división meiótica y van a dar lo que se llaman las espermátides o espermátidas, que contienen a su vez 23 cromosomas cada una, ¿sí? Y cada una de estas, ¿sí?, estas espermátidas van a ir madurando para formar los espermatozoides, ¿sí? Entonces, desde las células precursoras hasta los espermatozoides vamos a tener dos divisiones meióticas que van a producir el material genético, que van a reducir el material genético a 23 cromosomas. ¿Para qué? Para que cuando se forme una nueva célula tenga 46. ¿Qué significa? Que las células masculinas van a poner 23 cromosomas y las femeninas los otros 23 para tener 46 en total. Entonces, aquí vamos a tratar de explicar cómo sucede. Si nos vamos al conducto seminífero, estas células germinales se van dividiendo y van a formar o células germinales precursoras, o se van a empezar a diferenciar en espermatocitos primarios. Después de su primera división meiótica estas células van a dar, después de la primera división meiótica, ¿sí?, los espermatocitos primarios. Perdón, después de la primera división mitótica, porque acuérdense que estas son células precursoras que se van a dividir para formar, ¿sí?, una base de células precursoras, y una de estas después se va a diferenciar después de la primera división meiótica en un espermatocito primario, y posteriormente en la primera división meiótica un espermatocito secundario. Y estos a su vez en la segunda división meiótica van a dar a lo que son las espermátides, que vienen siendo los precursores de los espermatozoides maduros. Entonces, como podemos ver, conforme estos segmentos, estos cambios se van dando desde las periferias hasta la luz, podemos ver cómo las células germinales se van dividiendo, ¿sí?, y dan a los espermatocitos primarios. Ocurren las divisiones meióticas y se dan los espermatocitos secundarios, y esta se da la segunda división meiótica y empieza lo que viene siendo a producirse las espermátides, y estas posteriormente a los espermatozoides maduros, y empieza en los túbulos seminíferos. Y como podemos recordar, pues bueno, de los túbulos seminíferos va a pasar a la red de testis, al epidídimo y a las siguientes estructuras del conducto. Ya el espermatozoide básicamente es una célula alargada, más o menos de unas 60 micras, ¿sí?, que contiene una cabeza, un cuerpo y una cola, ¿sí? En la cabeza básicamente tiene el núcleo, que son los cromosomas, 23 cromosomas, que es la mitad de una célula completa, ¿sí? Y tiene lo que se llama el acrosoma, ¿sí?, que viene siendo lo que es su parte más distal, que le va a ayudar como membrana alrededor. Bueno, solo los 2/3 anteriores este acrosoma cubre los 2/3 anteriores por este capuchón que tiene las enzimas necesarias para, en dado caso, poder penetrar al óvulo y fecundarlo.
¿sí? Aquí está el material genético. Tiene, durante todo su trayecto, desde su formación, hay diferentes pasos o diferentes lugares en donde el espermatozoide se va a capacitar. Tiene muy poca reserva energética, por eso durante todo su trayecto se está alimentando constantemente, ¿sí? Y va a tener una movilidad que le va a permitir, que debe de permitirle su objetivo, que es la de fecundar al gameto femenino, que es el óvulo, ¿sí? Muy bien. Ahora, todo esto tiene que ver, obviamente, con las hormonas, ¿sí? Como ya habíamos comentado, hay células que se llaman células intersticiales que producen testosterona, que es el principal producto hormonal de los testículos, ¿sí? Ya vimos que la hormona folículo estimulante de la hipófisis anterior o pituitaria anterior, ¿sí? Va a estimular la producción, va a estimular a los túbulos seminíferos para producir espermatozoides, ¿sí? Y la hormona luteinizante va a estimular las células intersticiales, ¿sí? Para producir testosterona. Entonces, a partir de la pubertad, cuando empiezan estos cambios, pues bueno, la testosterona se va a producir a lo largo de toda la vida del hombre, ¿sí? El aumento de la testosterona va a estimular los impulsos del desarrollo del adolescente, va a estimular el crecimiento de sus órganos reproductores a un tamaño adulto, va a aumentar el impulso sexual y va a producir lo que vienen siendo las características sexuales masculinas. ¿Cuáles son estas? Los caracteres sexuales secundarios están dados, como ya vimos, ¿sí? Aquí esta es la hormona liberadora de gonadotropinas, que va a estimular la folículo estimulante y la hormona luteinizante. Y estas hormonas, la folículo estimulante se va a encargar de empezar a producir, de hacer de que se produzcan espermatozoides. Mientras que la hormona luteinizante se va a encargar de que lo que se llaman las células de Leydig, ¿sí? Se encarguen de producir testosterona, ¿sí? Entonces, de esta manera, esta testosterona va a estimular a su vez para que haya una mayor producción de espermatozoides, ¿sí? Y esta testosterona se va a encargar de que haya las características secundarias masculinas, como son de que la voz se hace más grave, ¿sí? Aumenta el crecimiento del pelo por todo el cuerpo, especialmente en la cara, área púbica, área axilar, etcétera, etcétera. Aumenta el tamaño, son hormonas que van a aumentar el crecimiento de la masa muscular esquelética, ¿sí? En el hombre, y también va a aumentar el tamaño y la consistencia de los huesos para poder soportar todos estos cambios en la masa muscular, ¿sí? Entonces, la testosterona, obviamente, como responsable de estas características, se denomina una hormona masculinizante. Ahora es tiempo de hablar de lo que es el aparato reproductor femenino. El sistema reproductor femenino, sí, es mucho más complejo que el del hombre, porque no solamente tiene que producir lo que son los gametos o las células reproductoras femeninas, que en este caso son los óvulos, sino que también, en dado caso de que se dé la fecundación, preparar ese organismo para que esta fecundación lleve a la formación de un nuevo ser. Los ovarios en la mujer son los órganos reproductores femeninos primarios. Así como los testículos en el hombre, pues los ovarios fabrican tanto un producto exócrino que se va a expulsar, que en el hombre son los espermatozoides, en la mujer son los óvulos, y va a producir hormonas, mientras que en el hombre producen testosterona, en la mujer van a producir estrógeno y progesterona. Los ovarios pues tienen una forma muy parecida a las almendras, un poco más grandes, ¿sí? Contienen estructuras minúsculas llamadas folículos ováricos, ¿sí? Y cada folículo consiste en un óvulo inmaduro, como vamos a ver dentro de su estructura, llamado ovocito.
y está rodeado por diferentes capas de células llamadas células foliculares. Este es un esquema, más sin embargo este es una imagen en vivo de cómo se ve el ovario, ¿sí? Y ahorita vamos a ver el resto de las estructuras. Aquí vemos la trompa de falopio, aquí podemos ver, aquí está, lo que viene siendo los medios de fijación, que son estos, pero bueno, este es el ovario y este es el color que normalmente nosotros podemos ver en esta estructura. Muy bien, conforme un óvulo empieza a desarrollarse, lo hace dentro de un folículo, ¿sí? Y este folículo va aumentando de tamaño, ¿sí? Y desarrolla una zona central que se llama antro, ¿sí? En esta etapa, el folículo maduro, vesicular o de Graf, ¿sí? Ya tiene un óvulo que está madurado de acuerdo a diferentes etapas, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Y cuando este óvulo se expulsa, como podemos ver aquí, se llama que ya ocurrió la ovulación, ¿sí? Y cada uno de estos folículos, ¿sí? En un óvulo inmaduro, que se llama ovocito, está rodeada por una o diferentes células llamadas células foliculares. Muy bien, otra de las estructuras del aparato reproductor masculino es la trompa de falopio. La trompa de falopio o trompas uterinas, ¿sí? Es parte de un sistema de conductos para que pueda pasar el óvulo, ¿sí? Estas trompas van a recibir el ovocito fecundado y van a proporcionar un lugar en el que pueda ocurrir la fertilización. Estos miden aproximadamente unos 10 centímetros de longitud y van desde el ovario hasta desembocar en la parte superior del útero, ¿sí? Cada extremo distal de esta trompa se va a abrir, ¿sí? Y esta parte se llama ámpula, ¿sí? Y esta ámpula tiene la característica de que tiene diversas estructuras o proyecciones que se llaman fimbrias, que van a mantenerse abiertas conforme se van llegando o van estando cerca de lo que es el ovario. Normalmente, cuando un ovocito, que es una célula la célula femenina que se ovuló, que salió del ovario, pues esta va a recorrer, ¿sí? Va a llegar hasta las fimbrias y estas fimbrias ondulantes van a crear corrientes de líquido que van a permitir que el ovocito sea transportado hacia lo que es la trompa de falopio, donde va a llegar hasta el útero. Aquí dentro de las trompas de falopio vamos a encontrar que hay células ciliadas, ¿sí? Que van a ayudar a que este óvulo recorra esos 10 centímetros. Tanto por el movimiento propio de la fimbria, que tiene su movimiento gracias a células a capa muscular lisa, como a los cilios que se encuentran en su interior. Y de esta forma, este óvulo que ya se drenó, pues va a llegar a destino hacia la cavidad del útero en 3 a 4 días, ¿sí? En condiciones normales, la fecundación, si es que se lleva a cabo, se va a llevar a cabo en la trompa de falopio para posteriormente la implantación se va a llevar en la cavidad uterina. Muy bien, el útero. El útero está situado entre lo que es la vejiga y el recto en un corte lateral, ¿sí? Tiene una forma de pera, ¿sí? No, en condiciones sin embarazo, en condiciones que nunca tuvieron embarazo, mide más o menos unos 7 a 10 centímetros de largo, con unos 5 de ancho, con unos 2 centímetros de espesor. Podemos distinguir en él varias divisiones, como lo que es el fondo uterino, que es la porción de cúpula o la parte
que está por arriba de las trompas uterinas, lo que viene siendo el cuerpo uterino, que es la parte media, y la parte más externa o que se ve más hacia el organismo, hacia afuera, que es el cuello o cervix, que se puede ver y que abre a través de la vagina. El útero tiene 3 capas, ¿sí? Esas las que comenzamos eran sus partes, ¿sí? O cómo se divide anatómicamente, pero las capas del útero son 3. La capa más interna se llama endometrio. Y el endometrio es un tejido que tiene la característica que va a crecer de acuerdo al estímulo hormonal. ¿Para qué? Para prepararse para, en dado caso de que se lleve a cabo la fecundación del óvulo, proveer el medio adecuado para que este óvulo fecundado o este gameto, este óvulo fecundado o esta célula ya fecundada tenga un medio donde sobrevivir y desarrollarse durante el embarazo. Sin embargo, estas condiciones que se van a repetir van a permitir que el mismo endometrio, ¿sí?, crezca, tenga las condiciones ideales, mas sin embargo, si no se lleva a cabo la implantación, desprenderse, ¿sí? Y este desprendimiento de este tejido que se lleva de forma periódica, pues es lo que viene siendo la menstruación en la mujer, ¿sí? Obviamente estos cambios se van a dar gracias a ciclos hormonales, ¿sí? Entonces, la primera capa, o la capa más, y mejor dicho, la capa más interna del útero es el endometrio, y es una capa que se va a ir desprendiendo, a excepción de la capa basal, porque hay una capa funcional. La capa funcional es la que se desprende y que tiene por función recibir al óvulo ya fecundado y darle las condiciones para el embarazo. Más sin embargo, si esto no se lleva a cabo, pues este endometrio, su capa funcional, se desprende, ¿sí?, y vuelve a crecer a partir de la capa basal gracias a estímulos hormonales que van a producir su crecimiento. La siguiente capa, ¿sí?, es el miometrio. El miometrio es la capa muscular, es la capa más gruesa que tiene el útero, ¿sí? Es la capa media y básicamente esta capa muscular tiene una función muy importante cuando se lleva a cabo el embarazo. Primera, porque nos da, de ser una estructura normal de aproximadamente 10 centímetros, puede llegar a crecer hasta 50 o más centímetros durante el embarazo. ¿Por qué? Porque en su interior va a tener al producto concebido, ¿sí?, a un bebé. Y este interior, este producto, en algún momento necesita salir. Entonces, este músculo, ¿sí?, durante su contracción es la que tiene mucho que ver en lo que se llama el trabajo de parto. Y el trabajo de parto no es otra cosa más que las contracciones rítmicas que se llevan a cabo por parte del miometrio, que es la capa muscular del útero, para expulsar hacia el exterior el producto, ¿sí? Entonces, esta es una función muy importante y muy especializada por este tipo de músculo. Y la capa más externa que recubre a todo el útero es el perimetrio, ¿sí?, que también le pudiéramos decir que es parte de su peritoneo visceral. Pero bueno, como capa del útero se llama perimetrio, porque lo cubre en su totalidad. Y básicamente, pues lo va a ayudar a separarlo del resto de los órganos e individualizarlo, ¿sí? Entonces, el útero tiene 3 capas, que es la más interna, el endometrio, la media, que es la capa muscular, que se llama miometrio, y la capa externa o perimetrio. Muy bien, la vagina. La vagina es un conducto fibromuscular más o menos aproximadamente unos 10 centímetros de largo, que está recubierto por una mucosa que va desde el exterior, ¿sí?, desde el exterior del cuerpo hasta el cérvix, el cuello uterino, ¿sí?
¿Cuál es la función? Pues bueno, primera, desde el punto de vista reproductor, es el receptáculo del pene para las relaciones sexuales, además de que va a permitir que a través del orificio cervical la secreción del endometrio, cuando esto se desprende, que es el flujo menstrual, pueda salir, y además va a permitir también, gracias a sus paredes elásticas, permitir el paso del producto en dado caso de que se dé la concepción, y esto va a servir como el canal de parto. Por ahí va a salir el bebé. La mucosa de la vagina se encuentra en continuidad con la del útero. Aquí podemos ver lo que son los labios del cuello uterino, ¿sí? Y cómo se continúa. Y además, dentro de la vagina tiene pliegues, ¿sí? Estos pliegues transversales o pliegues de la mucosa vaginal. Tiene una capa mucosa, tiene una capa muscular, que es una circular y longitudinal, y esto le va a permitir elongarse, ¿sí? Para adaptarse ya sea al tamaño del pene o ya sea al tamaño del producto durante el trabajo de parto. Y la capa adventicia, la más externa, ¿sí? Es de tejido conectivo laxo y va a ayudar a fijar a los órganos adyacentes como la uretra, que se encuentra por delante, y la vejiga urinaria, el recto se encuentra por detrás, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la confección de la vagina, que tiene una mucosa que se continúa del útero, tiene una capa muscular, ¿sí? Que le va a permitir cierto grado de elasticidad y de acoplamiento, porque en condiciones normales la vagina no se encuentra abierta, se encuentra plegada, ¿sí? Y de esta manera va a tomar la forma de lo que pase por ella, ya sea que se introduzca un pene o ya sea que pase un producto de la concepción como un bebé. Los genitales externos femeninos, ¿sí? Son obviamente los que se encuentran en la parte exterior, ¿sí? Tenemos dentro de los genitales externos, que en su conjunto se llama vulva, tienen lo que es el monte de Venus, que es la parte más anterior, que está anterior al pubis, ¿sí? Tenemos lo que se llaman los labios mayores, posteriormente los labios menores, el clítoris, el orificio uretral, el orificio vaginal y el orificio de las glándulas vestibulares mayores. El monte de Venus es una zona anterior al pubis, que se encuentra rodeada con grasa, normalmente por vello, ¿sí? Que este vello se cubre durante la pubertad ante el estímulo hormonal. En este esquema podemos ver, como ya lo habíamos comentado, lo que es el monte de Venus. Aquí están separados, esto viene siendo lo que son los labios mayores, ¿sí? También cubiertos por vello, los labios menores que no lo tienen. En la parte más anterior podemos encontrar el clítoris, lo que viene siendo el orificio uretral externo, que es por donde se expulsa la orina, el introito vaginal o el orificio vaginal, ¿sí? Y lo que viene siendo el himen. El himen, que es una cubierta de tejido que se puede llegar que en algunas ocasiones puede llegar a cubrir el orificio vaginal, que es un tejido laxo, un tejido conectivo laxo que puede o mantenerse o perderse por su estructura, que no es un tejido sumamente resistente. Muy bien. Dentro de los genitales externos, ¿sí? Hay dos pliegues de piel alargados, ¿sí? Cubiertos de vello, que son estos y se llaman labios mayores, ¿sí? Estos son los que están aquí, están rodeando a lo que es parte de la vulva, rodeando a los labios menores.
Los labios mayores van a rodear una zona que se llama vestíbulo, que es, este vestíbulo es el que contiene las aberturas de la uretra y la abertura de la vagina, ¿sí? Anterior a lo que es este vestíbulo se encuentra el clítoris, que es un tejido es un tejido eréctil sensible, especializado, que se aumenta de volumen durante la excitación sexual. Aquí podemos ver que está cómo se dispone las estructuras. Aquí podemos ver en mejor detalle, ¿sí? Porque están separándose, como no lo podemos ver aquí, pero aquí podemos ver cómo están lo que son los labios menores, que son los que no tienen vellos, están separados los labios menores, y podemos ver lo que es el orificio uretral, por donde sale la orina, y el orificio vaginal. En esto, que se llama vestíbulo, podemos ver que en la parte anterior se encuentra el clítoris. Los genitales externos femeninos, a su vez, también tienen un par de glándulas productoras de moco. Se llaman las glándulas vestibulares mayores, ¿sí? Y se encuentran a cada uno de los lados de la abertura de la vagina, que es en este esquema. Y estas son las que se encargan de secretar lubricación, ¿sí? Durante la excitación sexual. Además de que están estas glándulas vestibulares, y también se encuentran lo que son glándulas de Bartolín, que aquí podemos verlas. En este esquema, y se encuentran a ambos lados de la apertura de la vagina. Muy bien, así como en el varón hay una espermatogénesis, en la mujer también hay lo que se llama una ovogénesis, que es la formación de células reproductoras. En la mujer ya se tiene una cantidad total de óvulos que se pueden liberar básicamente desde el nacimiento. La capacidad reproductora para una mujer, ¿sí? Para liberar óvulos normalmente va a comenzar en la pubertad, pero va a terminar más o menos cuando ella tenga los 50 años aproximadamente, lo que se llama, y en este periodo de tiempo es donde esta capacidad reproductora, que va disminuyendo de forma gradual y se termina, se llama menopausia. Vamos a ver cómo se dan a cabo estas condiciones. Bueno, muy bien. Igual o de manera muy similar a la espermatogénesis, ¿sí? Los ovogonios, que son las células precursoras o células madre, ¿sí? Se van a dividir por mitosis para producir gran cantidad de lo que vienen siendo células germinativas o células precursoras, ¿sí? Y lo van a hacer por medio de divisiones meióticas. Estas divisiones meióticas van a ocasionar o que haya más células germinativas o que haya una célula que entre que vaya a generar o vaya a dar lo que es un ovocito primario, ¿sí? Y estos ovocitos primarios, ¿sí? Que son células que se van a encontrar en una etapa de la división meiótica, se van a detener. Desde el desarrollo fetal ya los tenemos, pero sin embargo no van a completar su fase de división hasta que venga el estímulo de la pubertad. Entonces, durante esta etapa, ¿sí? Que está detenida del desarrollo, ¿sí? Este ovocito primario, que viene de una célula precursora que primero tuvo una división mitótica, y esta división mitótica dio otra célula precursora, pero también dio un ovocito primario. Y este ovocito primario, que es una célula que va a terminar el camino de una célula germinal femenina, pues desde el nacimiento se van dando estos cambios. Más sin embargo, no van a completar su división. Y estas células, a su vez, se van a rodear de células que se llaman foliculares.
y esto va a formar algo que nosotros podemos ver en el óvulo en un corte histológico y se llama folículo primario o folícula primordial. Y esto es lo que se forma, ¿sí? Esto es lo que se forma, que es en parte un ovocito primario que está rodeado de estas células que se llaman células foliculares, ¿sí? Donde hasta que viene el estímulo, ¿sí? O hasta que se da el crecimiento, se da este folículo primario tardío. Muy bien. Entonces, ya en la pubertad, al igual que en el hombre, en la glándula pituitaria anterior, o en la hipófisis anterior, se libera la hormona folículo estimulante, que va a estimular a un grupo de folículos primarios, que son los que ya habíamos visto, ¿sí? Para que crezcan y maduren cada mes. Y así, cada mes o cada ciclo se va a llevar a cabo la ovulación, ¿sí? Estos cambios cíclicos que van a ocurrir cada mes en el ovario se llaman ciclo ovárico. Entonces, al momento del nacimiento, en cada ovario ya se encuentran de 200 a 2 millones de ovocitos primarios, ¿sí? Aquí podemos ver, y de estos solamente 40,000, ¿sí? Van a estar en la pubertad y solamente 400 podrán madurar y ser ovulados durante la vida virgen de la mujer, donde la vida reproductiva de la mujer. Entonces, aquí podemos ver cómo se dan los primeros ovogonios o células madre, que estas van a formar o una capa de células precursoras o van a ir madurando hasta formar folículos primarios y ya posteriormente continuar el desarrollo de cada uno de estos. Aquí, por ejemplo, podemos ver un ovocito primario, ¿sí? Y hasta que se dan estos estímulos se va a continuar la génesis de estos óvulos. Entonces, cada mes, desde la pubertad hasta la menopausia, hasta que se terminen estos estímulos hormonales, pues bueno, tanto la hormona folículo estimulante como la hormona luteinizante, secretadas ambas por el óvulo anterior de la hipófisis, van a estimular varios folículos para que continúen su desarrollo. Sin embargo, no solamente uno va a alcanzar el grado suficiente para poder ser ovulado, ¿sí? Muchos se van a descartar. Entonces, unos pocos folículos primordiales que estaban detenidos, ¿sí? Gracias a la acción de estas hormonas, van a crecer y van a formar un folículo primario, ¿sí? Estábamos hablando de que previamente son folículos primordiales, ahorita ya son folículos primarios. Entonces, cada folículo primario es un ovocito, ¿sí? Donde empieza a contener, ¿sí? Se rodea por varias capas de células llamadas células de la granulosa, ¿sí? Aquí lo podemos ver. Ya lo que vienen siendo las células de la granulosa que se van a encargar de madurar este ovocito primario, ¿sí? Y conforme estas células de la granulosa empiezan a drenar un líquido hacia su interior, este folículo se va a madurar conforme se vaya dando su evolución, gracias a los impulsos hormonales, y previo, este folículo maduro que ya está listo para ovular se llama folículo de Graf. Y así es como, y de esta manera es como podemos ver que esto sucede en un ciclo. Vienen los folículos en crecimiento, empieza a madurar este folículo, posteriormente se ovula y si no se lleva a cabo la fecundación, pues se degenera. Y así es como viene un ciclo. Y este ciclo se llama ciclo ovárico porque sucede en el ovario. Entonces, dentro de la formación de esta ovogénesis, pues ya vimos que hay un ovocito primario que se va a dividir en células precursoras o estos ovocitos que van a tener aún todavía otra división, ya cuando este ovocito primario
que aquí vemos que es un folículo primario que viene desde antes de la pubertad, que entra en una diferenciación o entra en una madurez que se llama folículo secundario, cuando ya se empieza a preparar para poderse ovular, sigue teniendo, se va a dar una primera división meiótica, ¿sí? En el ovocito primario. ¿Para qué? Para dividir su contenido, ¿sí? Porque aquí tiene 46 cromosomas. Entonces, se va a dividir para poder lograr un ovocito secundario, ¿sí? Que ya va a entrar en una fase de maduración. Como podemos ver, ya casi va a estar listo para ovularse, debido a que estas células de la granulosa están formando un antro que es en base a la secreción de líquidos de estas mismas células. ¿Pero qué va a pasar? Pues en este ovocito solamente uno va a madurar, pero el otro que contiene el otro fragmento de este primer ovocito o este ovocito primario que tenía material genético, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a transformar en lo que se llama un cuerpo polar. Y este cuerpo polar va a degenerar, ¿sí? Lo que significa que al momento de que este folículo maduro se ovule, ¿sí? Solamente tenga 23 pares de cromosomas. Muy bien. Esto va de la mano con lo que viene siendo el ciclo uterino o el ciclo menstrual que se llama, que son los cambios cíclicos por los que pasa el endometrio, que como recordemos es la parte más interna, es la capa más interna del útero, ¿sí? En respuesta a los niveles hormonales, ¿sí? Que se van dando. Entonces, esta producción cíclica de estrógenos y progesteronas, ¿sí? Por parte del ovario, pues a su vez es regulada por las hormonas folículo estimulante y luteinizante, y estas van a generar todo este tipo de cambios. Entonces, como podemos ver, tanto el ciclo ovárico como el ciclo menstrual van de la mano gracias a todos estos cambios hormonales. Entonces, en el ciclo menstrual, la primera fase, o la fase menstrual, que es del día 1 al día 5, mientras no se dé la fecundación, que vamos a hablar ahorita en esas condiciones, pues bueno, en este intervalo, este endometrio se va desprendiendo, ¿sí? Y da un sangrado o una separación de ese tejido de aspecto hemático que va a durar de 3 a 5 días, ¿sí? Y obviamente van a salir desde la parte interna del útero hacia el exterior a través de la vagina. Y normalmente en estos días ese flujo va a ser entre 50 a 150 mililitros, ¿sí? De sangre, ¿sí? Entonces, en el día 5, ¿sí? Los folículos ováricos, estos folículos empiezan a producir más estrógenos, ¿sí? Y al aumentar, entonces eso nos va a llevar a la siguiente fase, que es la fase proliferativa. Después de que este endometrio se desprendió, todo lo que es la capa funcional, va a quedar solamente la capa basal. Pues bueno, los niveles de estrógenos, ¿sí? Dados por los cambios en los folículos ováricos, ¿sí? Van a ayudar a que esta capa basal de endometrio permita que haya un aumento en la capa funcional, ¿sí? Entonces aumenta, y con esto se aumenta pues lo que es su flujo sanguíneo, y así aumenta también el tamaño de este tejido endometrial, ¿sí? Se vuelve aterciopelado, se vuelve bien vascularizado nuevamente, ¿sí? Y posteriormente se va a dar la ovulación, pero eso es en el ciclo ovárico, ¿sí? Y en respuesta a la hormona luteinizante. Ya de la fase 15, del día 15 al día 28 se va a dar la fase secretora, ¿sí? Hay que recordar que las primeras fases las están dando los estrógenos,
¿sí? Posteriormente, gracias a un aumento de los estrógenos y de la hormona luteinizante, ¿sí? De ese pico, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder la ovulación, mas sin embargo, lo que es el cuerpo lúteo, que es lo que queda de ese folículo que liberó ese óvulo, va a empezar a producir progesterona y estrógenos. Entonces, este aumento de progesterona producido por este cuerpo lúteo del ovario actúa sobre el endometrio, ¿sí? Lleno de estrógenos y aumenta mayormente su cantidad de sangre, ¿sí? Entonces, de esta forma, como podemos ver en este pico, cuando se da la ovulación, ¿sí? Gracias a un pico de la hormona luteinizante, ¿sí? Al aumento de los estrógenos por estos folículos, va a ocurrir la ovulación y esta ovulación va a permitir que lo que queda de el folículo que liberó el óvulo, que son este cuerpo lúteo, va a ocasionar que al disminuir pues la LH, pero al aumentar la progesterona se va a dar esta fase secretoria y va a permitir que haya un mayor aumento de sangre hacia el endometrio. ¿Por qué? Porque se tiene que preparar para ver si este óvulo que salió es fecundado y si es que es fecundado tiene que llegar a un lugar adecuado para poderse implantar, como lo es el endometrio. Muy bien, las hormonas ováricas. La producción de las hormonas ováricas va a iniciar en la pubertad cuando se empiezan a producir los óvulos. Las células foliculares, estas células que son las que van a acompañar a la maduración de los ovocitos, ¿sí? Son los que se van a encargar de producir estrógenos, ¿sí? Y estos estrógenos son los que van a ocasionar que se empiecen a dar o que se den los cambios sexuales, las características sexuales secundarias en las adolescentes. Las siguientes hormonas que se van a producir en el ovario son la progesterona. Y la progesterona está dada por lo que es el cuerpo lúteo, que el cuerpo lúteo viene siendo lo que queda del folículo que drenó al óvulo, ¿sí? Y esto produce progesterona y algo de estrógeno, bajo el estímulo de la hormona luteinizante, ¿sí? Entonces el cuerpo lúteo, mientras se deja de producir hormonas más o menos después del día 10 o al día 14 de la ovulación. Y la progesterona no va a contribuir no va a contribuir a la formación de los caracteres sexuales secundarias, solamente va a ayudar a llevar a cabo el ciclo menstrual. Entonces, los cambios los caracteres secundarios, sexuales secundarios que se dan gracias a lo que es la producción de estrógenos de los folículos, pues bueno, va a producir el agrandamiento de los órganos accesorios del sistema reproductor femenino, como son el útero, las trompas de falopio, los genitales externos, se van a desarrollar las mamas, va a aparecer vello axilar y púbico, va a aumentar el depósito de grasa en las caderas y en los pechos, se va a ensanchar la pelvis y va a dar el inicio del comienzo de los ciclos menstruales, ¿sí? Espero que haya sido adecuado y de su agrado esta presentación. Para cualquier duda, pues bueno, además de tus maestros, puedes consultar tus libros de texto.